cómo aplicar la regla de 3 en situaciones reales. Me piden que solucione la siguiente situación. 15 artesanos confeccionan 2.850 collares en 4 días, trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos collares fabrican 13 artesanos en 10 días, trabajando 12 horas diarias? Entonces, lo primero que yo debo identificar son las variables. ¿Cuáles son las variables? Entonces, las empiezo a copiar. Artesanos, collares, días y horas día. Y voy a trasladar todos los datos. Entonces empecemos, me dice 15 artesanos, entonces en artesanos coloco 15. Confeccionan 2.850 collares, entonces en collares coloco 2.850. En 4 días, entonces debajo de días coloco 4. Trabajando 8 horas diarias, entonces debajo de horas día 8. Continúo. ¿Cuántos collares? Ojo, entonces me están preguntando por collares. Entonces voy a colocar la X de la incógnita en la variable que me preguntan. ¿Cuántos collares? Les coloco la X en collares. Fabrican 13 artesanos. Entonces en artesanos coloco 13. En 10 días, entonces en días coloco 10. Trabajando 12 horas diarias. Entonces en horas diarias coloco 12. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer o en qué consiste el método? Vamos a construir una proporción. Recordemos que es una proporción, es una igualdad de razones. Pero a su vez, entonces, ¿qué es una razón? Una razón es la relación entre dos cantidades. Entonces, la que está encerrada la llamo razón. Y la igualdad de razones la llamo proporción. Entonces, eso es lo que vamos a construir, una proporción. Ahora, ¿cómo comienzo a construir la proporción? Siempre se comienza por la incógnita. Entonces voy a empezar por donde esté la X. Entonces, 2.850 sobre X va a ser la primera parte de la proporción. Ya tengo un lado de la proporción. Igual, me falta construir el otro lado de la proporción. ¿Cómo lo voy a construir? Relacionando todas las variables con la variable incógnita. En este caso, como la variable incógnita es collares, todos los voy a relacionar con collares. Entonces, artesanos lo relaciono con collares. Días con collares y horas día con siempre, todas las variables se relacionan con la variable incógnita. Y las vamos a escribir dependiendo si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Recordemos, cuando dos cantidades son directamente proporcionales. Cuando si una aumenta, la otra también. ¿Cierto? Igual, si una disminuye, la otra también disminuye. Y cuando son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Si una disminuye, la otra. Entonces ahora, si es directo, lo escribo como está. Si es inverso, lo invierto. Entonces veamos cómo se procede entonces. Ya tenemos la primera parte de la proporción, igual una rayita. Entonces comenzamos. Mientras más artesanos, más o menos collares. Más collares, ¿cierto? Mientras más artesanos. Entonces lo escribo igual. Directamente, 15 en el numerador y 13 en el denominador, como aquí lo tengo. Continuemos. Mientras más días, más o menos collares. Pues mientras más días tenga, más collares podrá hacer. Entonces también es directa. El 4 en el numerador y el 10 en el denominador. Y mientras más horas trabajen al día, más o menos collares. Más collares. Entonces, nuevamente, el 8 en el numerador, el 12 en el denominador. En esta situación, todas las variables resultaron directas. No siempre ocurre lo mismo. Debe tener eso claro. Que depende de relacionar siempre las variables. Entonces ahora, ya tengo la proporción. ¿Cómo me resta despejar X? ¿Cómo se despeja X? Recuerden que hay una técnica para despejar X donde esté. ¿Cuál es? Siempre multiplique la diagonal y divida por el otro. Por ejemplo, en este caso, si X está acá, ¿cuál sería la diagonal? A por D dividido B. Listo, entonces siempre. ¿Cuál es la técnica? Esta sería de 8. ¿Cuál es la técnica? No, la técnica. Multiplique la diagonal y divida por el otro. Entonces ahora sí apliquemos la técnica. Multiplico la diagonal, entonces me quedaría 2.850 por 13, por 10, por 12. Dividido 15, dividido 4 y dividido 8. Como lo tengo acá. ¿Listo? Opero y obtengo un valor de collares de X
1262.5, pues lo dejamos hasta ahí. Collares, pues medio collar no se tiene en cuenta. ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí.